El problema del mundo es que te vendió que tú necesitas el resultado. Porque ahora yo tengo que hacer para tener. Porque cuando tenga voy a hacer ¿qué? Completo. Porque no soy completo. Pero cuando tengo que crear contenido, para mí ha sido un tema frustrante. ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Qué tengo que transmitir? ¿Esto le va a gustar al algoritmo? Lo que más tuve que resignificar es que Dios no está afuera. Dios está dentro de mí. Yo soy como una emanación de Dios. Como los dedos, que son una emanación de mi mano, no están separados, pero se ven. Tú y yo no estamos separados. Eso es lo que yo creo. Porque si tengo dinero puedo producir música. No es cierto, tienes que ser creativo. Porque si tengo lana puedo encontrar el amor. No es cierto. Puedes tener una chava guapísima, un chavo guapísimo, pero eso no es el amor. Empieces a revisar quién verdaderamente eres. No lo que piensa la gente de ti. Bienvenido al podcast Suprahumano, la experiencia. Bienvenidos a todos a Suprahumano, la experiencia. Este podcast que grabamos en vivo ahora con 5 jóvenes que nos van a cambiar la perspectiva en cómo vemos la conciencia, porque queremos romper los límites, las barreras, lo establecido, el status quo, el cómo deben de ser las cosas. Y aquí hablamos de conciencia y, como les decía fuera de cámaras, la conciencia no tiene reglas. La conciencia es autoindagar, es darnos cuenta, es expansión. Y creo que estamos en una época de la conciencia, en una época de la humanidad donde esto tiene que ser menester. Y cuando estábamos planeando esto, queríamos invitar a jóvenes para que nos dieran su mirada. Yo, que ya tengo 50 años, el pelo blanco, pues evidentemente me interesa mucho escucharlos, saber qué piensan y qué es lo que realmente y cómo lo viven. Entonces, gracias por estar aquí, gracias, bienvenidos a todos. Escríbanos, dejen sus likes. Siempre queremos interactuar, que nos dejen sus comentarios, porque si ustedes quieren que toquemos algún tema o quieren venir aquí en Guadalajara, bueno, nosotros los podemos invitar y tocar los temas que ustedes quieran o responder las preguntas que ustedes mismos nos hagan allá en YouTube o en Spotify. Muchas gracias a todos. Miguel, ¿tú me das la autorización para que salga lo que estamos grabando aquí en vivo? Sí, gracias. Gracias, Dulce. Gracias, Diego. Mau. Eric. Gracias. No me acordaba de ese rollo. Bueno, pues arrancamos. Fíjense que hoy los invité porque quiero hablar de algo que, si se vendiera en tiendas, se vendiera en artículos de lujo, así en Louis Vuitton o en Versace, nos desea, que es la autenticidad. Creo que como nunca en la humanidad, de hecho lo habla Sapiens en este libro de Noah Harari, no sé si ustedes ya lo conozcan, este libro que se llama Sapiens, que dice que estamos en la época de la humanidad donde más parecidos somos todos de todos. O sea, si tú te vas vestido así como viene Diego el día de hoy y te vas a Nueva York, te ves perfecto. Pero si te vas a la India, quizá en ciudades también, pero si te vas a ciudades de África, puedas pasar desapercibido o estar en Japón. Entonces, estamos frente a la unificación, la hipernormalización de todo. Y entonces, evidentemente, los jóvenes como ustedes, que ya son nativos del Internet, nativos de las redes, pues ven la vida desde otro punto de vista. Yo sé que desde la conciencia, el mundo necesita la autenticidad frente a la normalización, frente a lo parecido, ¿no? Digo una cosa que parece broma, pero no lo es, que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, se terminó el nazismo, mataron a Hitler, pero se trajeron sus ideas. Lo rubio, lo alto, lo delgado, lo no sé qué, es lo mejor, ¿no? Entonces todos queremos parecernos y producir, y toda la hiperproducción y toda la... Entonces, ¿qué sucede? Que el problema de la normalización es que se pierde la expresión divina del ser, se pierde la genialidad, desaparece el yo lo quiero hacer diferente, ¿no? Si tú opinas hoy diferente a los demás y te atreves a decirlo en redes y te vas a decir, pues te vas a topar con los haters o te funan. Y entonces, en realidad, estamos frente a un problema súper fuerte al respecto de querer hacer lo que queremos. Ahorita, Eric, nos vas a platicar de la música, tú que eres productor. Bueno, me encantaría saberlo, pero o tú que estás estudiando medicina, o tú que estás estudiando las relaciones internacionales. Mira, otro productor, qué maravilla. Dulce, que también tienen una cervecería, ¿no? Artesana. Capacitación en Excel y la cervecería Joaquín Pardavé, que te acaba de comprar unas cervezas. Entonces, lo que sucede es que en la gente de mi edad tienen un terrible miedo a ser auténticos. Es decir, a verdaderamente vestirme, ser, dedicarme a ser, construir lo que es auténtico. ¿Por qué? Porque además, frente a todo lo que
el miedo que tenemos porque nos educaron nuestros papás de los 50 o 40 en el deber ser, en seguir esto, en prepararte para la vida, ya nos cambió la realidad. Ya tenemos una realidad totalmente distinta. Ustedes están empezando a tener trabajos que nosotros nunca hubiéramos soñado, por ejemplo, grabar podcast, por un lado. Y por otro, también estamos frente a un proceso en el que estamos proyectando todo el tiempo una imagen. O sea, en redes sociales, estamos frente al teléfono consumiendo imágenes. Y evidentemente las imágenes, digamos, la hipernormalización de las imágenes funciona. Por eso una niña muy bonita en traje de baño bailando puede tener cientos de miles de likes, ¿no? O gente que no tiene ninguna habilidad en la vida más que mostrar su cuerpo, o cómo baila, o cómo canta de una manera repetitiva, una tendencia, entonces tiene millones de likes. Bueno, me encantaría que pensaran ustedes y cómo podemos compartir este proceso. Porque desde el ser, lo que yo busco en Suprahumano, que es este programa, este movimiento, es una tribu que estamos empezando a formar. La idea es que la tribu sea de gente que parezca extraterrestre. Y chistoso, porque yo soy como muy formalito, ¿no? O sea, yo en mi manera de ser soy como muy cuadrado, ¿no? Pero no por eso no me encanta. O me dirían, me grabaron un podcast y yo iba en playera y en mezclilla y me dijo una chava, se lo compartí a toda la gente, pero como que muy fresa, ¿no? El cuate. Pues yo decía, pues no sé cómo tengo que ser, porque pues así soy. No estoy intentando emular a nadie, pero pues como que muy fresa. Pero esa es mi manera de ser. Pero a mí me encantaría que me compartieran qué ven ustedes al respecto de qué se está limitando la humanidad y todos los procesos de creación y de libertad, sobre todo, al respecto de permitirnos ser auténticos. ¿Quién le encantaría comenzar? Diego, ya está ahí muy cerquita. Perfecto, pues hablando específicamente de las redes sociales, creo que ¿Tú cuántos años tienes, perdón, Diego? 25. Ok, 25. gracias. Creo que sí hay una parte en la que una estructura define toda esta parte de las redes sociales. Okay. Pero no en una estructura en la que muchas veces los que nos dedicamos justo al medio audiovisual conocemos, ¿no? De estrategias, de posicionamiento. Sino que hay unas estructuras de alguna manera para mantener la retención de la atención de muchas de las personas, pero hacia un sentido bastante nocivo. La realidad es que incluso creo también, nosotros somos una generación que nosotros vivimos esa transición del Internet 1.0, vamos a llamarle así, y los inicios, el comienzo, al ya estar ahorita conectados desde cualquier parte de donde estemos, ¿no? Entonces, yo tengo hermanos chicos, tengo un hermano de 13 años y una hermana de 9. Ellos nacieron nativamente con estas posibilidades al día de hoy, ¿no? Entonces, creo que esas cuestiones son bastante limitantes para su generación, porque ellos ya nacieron encadenados a ese aspecto. Creo que ellos ya están en ese tema de que hay una limitante a que es solamente lo que ven en redes sociales y lo toman como una verdad absoluta. Ahora, dijiste algo brutal y me encanta porque le diste a la base de este capítulo, de este podcast, es el tema del algoritmo que te lleva a la retención y a empaquetar dijiste terriblemente, no sé qué palabra usaste, que muy nocivo, muy nocivo, ¿no? Definitivamente, sí. Naturalmente. Sí, en ese sentido es muy nocivo porque incluso es hasta tendencioso a que no te permita salir del bucle, porque es un tema de un slide hacia abajo, siempre y siempre. Y como nunca acaba, yo recuerdo, no sé si algunos de ustedes recuerdan, cuando yo tuve Facebook a los 12, 13 años, 14, llegaba un punto en el que terminabas ya la serie de publicaciones en las que había porque ya no había más, no había nada nuevo. Compañeros, amigos tuyos, no había nada nuevo que publicaran. Sí, ya habías visto lo que ya habías visto y ya. Sí, y ya dijiste, bueno, hasta mañana, hasta que alguien publique algo nuevo y ahorita no, jamás acabas. Entonces están en un bucle de alguna manera de sobreestimulación visual, no de una manera que te ayuda a crecer de alguna manera tu intelecto, sino al contrario, te reprime. Pero fíjate que quiero apuntar no al que consume, sino al que produce. Porque como ahorita no estamos viendo al respecto del que consume, que ya sabemos todo lo nocivo y la serotonina y lo que tú quieras. No, estoy hablando de justo el que está produciendo, el que está creando su ser, cómo tiene que empaquetarse, cómo tiene que cuadrarse en función del algoritmo. ¿Qué crees que sucede en los creadores, o sea, en la autenticidad, en lo que queremos ser, si tenemos que encuadrarnos en 15 segundos y en decir un gancho y luego cerrar con no sé qué y tener un movimiento y hablar de una manera? O sea, ya no puedes ser tú mismo, ahora tienes que ser parecido a todos. ¿Tú qué piensas de eso, Diego?
Creo que eso, al final de cuentas, es algo que termina siendo de alguna manera también nocivo, porque eso ya no nos permite ser auténticos, definitivamente. Pero ¿cómo te quitas la autenticidad? A ver, si vas a lo profundo, Claro. trata de no pensar en las ideas, sino en ti, en qué. Porque aquí superhumano quiero que me digan lo que ustedes sienten. ¿Qué vives tú al respecto de tener que empaquetar el contenido de todos los creadores? Porque pues puede ser alguien que vende ropa o alguien que tiene un podcast o lo que sea, pero tiene que encapsularse si no se consume. Entonces, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué te llega a ti, a tu ser? Mira, la verdad es que creo que ahí queda un poco, de alguna manera, pendiente en esa situación. La verdad es que no consumo irónicamente muchas redes sociales al respecto. Entonces creo que no tengo una perspectiva completamente... No, pero lo que sí dijiste me encanta. Ok. O sea, como es el scroll infinito, Claro. ¿qué sientes tú, si tú fueras un creador de contenido, Ajá. tú que eres productor, Claro. ¿qué sientes al respecto de que estamos perdiendo nuestra autenticidad? Porque tenemos que empaquetarnos. Claro. ¿Tú qué lo sientes? Ahí No sí lo como siento. consumidor, sino como el que está del otro lado. Claro, ahí sí lo siento abrumador porque justo también te tienes que empaquetar a eso. Y no te puedes salir de la fórmula, porque si te sales de la fórmula no funcionas. No funcionas. Entonces, si no funcionas, no eres rentable. Y si no eres rentable, no eres atractivo hacia el negocio y el comercio. Me encanta. Voy a entrar ahí. A ver, pásale, Erika, también. Perdón, gracias, Eric. Gracias, Diego. ¿Tú qué piensas, Eric? ¿Qué te llega al respecto de que estamos perdiendo la autenticidad? Pues yo creo que también una parte muy importante de lo que estamos diciendo, de que de a fuerzas tienes que apegarte a lo que tiene que ser para que consigas la fórmula, es aprovechar esa manera o ese molde de hacer las cosas, impulsarlo hacia tu propósito y tu objetivo. O sea, yo digo que no está mal que tenga que ser así, sino que lo que tengas que compartir sí sea lo importante y lo que tiene que contener lo importante en esa parte. Yo sé, ¿qué pasa si sí estás compartiendo el contenido, pero el empaquetamiento es Limitante. limitante? ¿Qué sucede con respecto a la creatividad en general? Pues sales del molde y creas uno propio. Sí, en el deber ser, pero me refiero trata de sentir la pregunta. Ok. O sea, cuando hay un algoritmo, cuando hay un proceso en el que te está obligando a empaquetar una información, ¿qué sucede con tu proceso creativo? No trata de pensarlo, siéntelo. ¿Qué te llega? ¿Qué puedes profundizar? Tú que eres productor. Que se limita, que existe un límite o algo en donde tienes que hacerlo de cierta manera y no lo puedes hacer a la manera que tú quieres hacerlo. Sí es real, pero también tú tienes la libertad de no seguir por esa parte. Correcto. Sí hay la libertad, pero cuando es abrumadoramente aplastante. Claro, no sigues ahí, pero también de eso se trata, de seguir ahí, diría yo, para lograrlo. ¿Lograr qué? El objetivo que tienes sin seguir las metas estructuradas ya o sea, los moldes estructurados. Me encanta. ¿Podemos entrar ahí? Diego y Eric nos acaban de dar una información muy profunda para la conciencia. Le voy a entrar, vamos con Dulce, ¿le pasas el micro, porfa? Yo respondiendo un poco más a la pregunta de qué sientes. Sí. O sea, Oye, y déjame te digo por qué es bien importante que lo contestes así. Porque en este podcast venimos a conectar, venimos a sentir y a decir no lo que pienso, sino qué siento, qué vivo. O sea, nos están quitando la autenticidad. Lo que dices es, para lograrlo, tú dijiste algo bien fuerte, Diego, para lograrlo, para llegar, para tener el dinero, entonces tengo que hacerlo así. Entonces estoy obligado, pero yo estoy hablando de qué pasó. Perdiste tu autenticidad para ganar dinero. Entonces, ¿qué sientes al verlo así? bueno, o sea, la parte de que como yo me dedico a dar cursos de Excel, también te cuento con mis redes sociales, ¿no? Sí. Y pues el tema de compartir lo que hago y así, ¿no? Entonces yo he vivido una frustración. Sí. Porque sé que soy muy buena en lo que hago, sé que soy muy buena cuando voy, presento, doy mi servicio, los clientes les gusta, etcétera. Pero cuando tengo que crear contenido, para mí ha sido un tema frustrante, la realidad. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en cosas de que, a ver, ¿cómo me tengo que vestir? ¿Qué tengo que transmitir? ¿Qué tiene hasta el spot de atrás? ¿Qué tiene que haber? Que si combina, que si esto, y que si me equivoqué, y que otra vez grábalo, y que esto le va a gustar al algoritmo. Esto no, esto sí. Entonces para mí ha sido un tema frustrante. Yo no sé si es un tema justo, a lo mejor yo tengo 30 años y me tocó un poquito más, si soy de la era más de Facebook más que de Instagram. Pero pues justo es como esa, pues sí, actualizarte, ser parte de y todo,
pero a lo mejor todavía, aunque yo soy joven, sí siento que es una frustración el tener que estar como encasillada a un estereotipo para que funcione. Entonces justo comparto esa parte que menciona Eric, en el que sí tienes que buscar la forma de cómo hacerlo y con tu estilo, pero a veces es difícil porque aunque tú permitas ser tu estilo, a veces pues no te va a funcionar si el medio está diseñado para que funcione, ¿cierto? Ahora, ese es mi sentir, pero me gustaría también compartir lo que pienso. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé todo el emprendimiento de esto, de enseñar Excel a las empresas, pues tuve que aprender a vender, a presentarme con el cliente, esto. Entonces yo empecé a leer libros de ventas. Entonces empecé a entender y así, y me acuerdo que la mayoría, y la gente siempre visualiza al vendedor que tiene que ser fuerte, llegar, decisivo, seguro, hasta que leí un libro que se llama Vendedores Perros. Me encantó, porque explica las razas del tipo de vendedor. Y me encantó porque me dio tanta libertad saber que hay muchas razas, Sí. y que no tienes que ser igual que un vendedor agresivo a que un vendedor parlanchín, como soy yo. Exacto, entonces justo empiezas a decir, ok, con mi persona, ¿qué voy a tomar que me puede potencializar y qué me hace falta para yo pues mejorar esto? Entonces creo que también sí tienes que seguir tu camino, porque si yo seguiría el consejo de lo que muchos dicen, tienes que ser así, 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 pues siento que nunca me hubiera sentido cómoda y a lo mejor no lograr lo que pues he ido logrando. Entonces, sí hay un tema de que tienes que seguir el sistema, que es, no me encanta, pero hay que ser parte de, pero al mismo tiempo intentando dentro de eso, como dice Eric, cómo respetar lo tuyo. Y que también hay otra pregunta que yo me hago a veces, es, ¿y cuál es ese límite? De eso vamos a hablar. ¿Qué tanto permites y qué tanto no? Gracias. Justo eso es como lo que más bien a mí me hace ruido, no tanto lo que siento y pienso, sino cuál es el límite donde permito serme yo, porque también hay gente que es como gorda en tobogán, se deja ser totalmente y también dices, oye, hay límites. Bien. Gracias, Diego, Eric y Dulce. Me encanta. ¿Quieres decir algo, Miguel? Sí, yo creo que también debemos de partir de, ahorita que estabas mencionando esto de ganar dinero, creo que cuando la creación de contenido para redes sociales empezó como a generar ganancias y así, creo que ahí fue un punto muy importante donde las personas lo dejaron de hacer tanto por hobby y lo empezaron a hacer más por las ganancias. Entonces creo que con eso muchas personas ya no le meten como la pasión, sino es como, ay, ¿cuánto necesito ganar? Porque si no, no llego a fin de mes. Entonces creo que también como analizando eso de decir cuál es el motivo por el que lo hacen, si es desde, quiero compartirme con el mundo, o es más desde el necesito compartir, porque si no, pues, no como, exactamente. Claro, ahora, déjenme, vamos a entrar ahí, creo que Miguel Ángel acaba de darle todavía un cierre más a lo que estamos hablando. Y quiero que entremos profundamente a la parte más esencial. Fíjense, el problema del mundo es que te vendió que tú necesitas el resultado. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que como tú piensas que tú necesitas el resultado, necesitas olvidar quién eres para empezar a empaquetar lo que quieres presentar y vivir con el personaje de lo que quieres proyectar hacia el otro, porque entonces cuando el otro te acepte y te reconozca, ya serás eso. Correcto, gracias, Eric. Vas a hacer eso. Entonces, esto está cañón, porque ustedes creen que son las redes sociales. No estamos hablando de las redes sociales. Antes era el deber ser. Nosotros cuando, o sea, yo que tengo 50 años y nací en los 70s, nuestros papás no eran redes sociales, es que era así, era fuerza. O sea, tenías que hacer lo que tenías que hacer y meterte en la carrera que te decían y vivir no sé qué. Y tú, o sea, yo, por ejemplo, que no tenía sistema de información, pues yo sabía lo que sabían mis cuates y mis papás y la religión y se acabó. Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues el deber ser. Y entonces, de igual manera, rompíamos nuestra autenticidad. Ahora, quiero decirles algo. Quiero meter el concepto con los jóvenes del ego. El ego es el que muestra al personaje, o sea, es la identificación, es la identidad con el personaje, es la etiqueta que yo me pongo para mostrar una imagen. Entonces, nunca antes en la historia de la humanidad había habido tanto ego, ¿sabían eso? Hay varios libros que nos empiezan a investigar a nivel empresas, a nivel que es yo lo logro, yo puedo. Yo tengo la lana, yo puedo. Y entonces parece que el hacer y el tener
es más importante que el ser. Por eso empezó la hipernormalización, porque ahora yo tengo que hacer para tener, porque cuando tenga voy a ser ¿qué? Completo, porque no soy completo. Entonces lo que nos engañó la sociedad capitalista es tú eres el capital que produces. Escúchame bien, idea capitalista, somos la sociedad del capital. Todo lo tienes que capitalizar. Si haces yoga, no, soy maestra de yoga. Si haces no sé qué bien, ahora tienes que ser un influencer. Si no sé cuál. O sea, no puedes ser, por ejemplo, un productor y divertirte de eso y no vivir de eso. Y entonces, ¿qué pasaría? Que entonces lo que sucede es que cuando tú empaquetas algo, o sea, muestras una imagen, lo que tú estás mostrando es, la imagen es solo una muestra imaginativa o la imaginación de algo que es real, por el dinero que también es pura imaginación. Fíjense, si tú fueras a un centro comercial y te compras algo, compras una ropa, una camisa, o vas al súper y compras comida y pagas, y en eso sale un precio elevado y te duele la panza y dices, ¡ah! ¿Qué compré? Si te fijas, lo que está haciendo tu mente es, por una idea que es el dinero, estás negando y rechazando toda la verdad que es lo que compraste. ¿Me sigues? Y luego, ¿por qué compraste esta ropa? No porque querías esta blusa o este pantalón porque ya tenías 27 iguales, sino porque querías lo que te hacía sentir al respecto de ese vacío que tenemos en nuestro ser, al respecto de cuando tenga esto me voy a sentir mejor. O por estatus, o por mostrar. Ajá. Era justo lo que platicaba hace unas semanas con compañeros en el salón. Sí. Que hablábamos sobre los viajes. Sí. Y que muchas veces ni siquiera era, o sea, que eran viajes nada más para mostrar que tenían para el viaje. Sí. Entonces, Te cuento una historia. Estaba en Vancouver en verano. Hicimos un viaje, mi mujer y yo, y estábamos meditando. A mí me gusta mucho ir a lugares naturales. Estábamos así, y de repente oímos un camión, se para, porque era en un lago, no en Vancouver, en Whistler, arriba de Vancouver, pero hay muchos lagos, y un amigo nos fue llevando a los lagos privados, digamos chiquitos, que hay arriba de Vancouver, de Whistler. Y entonces se estaciona un camión, y en eso se bajan 5 mexicanas. Bueno, muchas, pero 5 llegaron hasta la orilla del lago, y cuando volteamos, todas iban producidas con ropas rosas, amarillas, verdes, vestidos, no sé qué. Se estacionaron, se tomaron fotos, o sea, posaron, tuvieron 20 minutos y se fueron. Y yo dije, güey, estuvieron en uno de los lugares más bellos del planeta Tierra. No pudieron ni siquiera sentarse a ver, a platicar, a caminarlo, a contemplarlo, a habitarlo. Vinieron, lo que decías, Miguel Ángel, a tomarse fotos. Entonces, fíjate, la idea de estoy incompleto, la idea de estoy roto por dentro, es tan profunda en la juventud, bueno, y en todo, también los grandes, que entonces necesito, o sea, frente a este espejo que se llama celular o móvil, necesito el reconocimiento de esto, de este profundo proceso imaginario, porque entonces me voy a sentir amado. Lo que sucede entonces es que como nuestro ego o nuestra identidad, nuestra identificación con el afuera, con lo que quiero proyectar, con la imagen, es tan grande que no me doy cuenta que lo que yo estoy proyectando está muerto. Porque viene del ego, es como crear plantas de plástico. Están muertas, muy bonitas, sí, pero no están vivos como esta planta que tengo aquí a mi derecha, que brota y que hay que regar y que está viva y que tiene su propio proceso y su propio tiempo y que le tiene que dar un poquito sol. No, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a vivir y a proyectar, aunque obtengas el reconocimiento, lo que decías, Diego, y el dinero, sigue existiendo el vacío, porque el que creó eso es el vacío, y cuando tengo el resultado, sigue subsistiendo el vacío. Ahora, les voy a explicar por qué. El vacío sí se llena con resultados, pero solo temporalmente. Tienes que entender algo. O sea, comprarte un nuevo coche, sí te llena un vacío 3 meses. Dices, no, hombre, mi Porsche, mi Mustang. Ahora que el hijo de mi esposo le gustan los Carrera 911 GT Turbo. Mira, ahí está, ¿no? Ayer que pasamos por Andares había uno y véanle, tómale foto. O sea, parece que eso daría más ilusión que andar en camión. Más amor, más alegría. Un Carrera GT Turbo 911. Pero solo temporalmente. El dinero, quiero decirles, es un sustituto de Dios, pero es un sustituto solo temporal. O sea, si ustedes ven entrevistas de Chris Martin, ¿saben quién es Chris Martin? El vocalista de Coldplay.
él lo están entrevistando, vean las entrevistas de él, es espectacular, y dice que él se dio cuenta cuando empezó a ser muy famoso que llega un momento donde el dinero le funcionaba, o sea, para pagar la producción, para pagar su casa, alguien que le ayudara a comer, de cocinar, pero que cuando ganó $1 arriba de eso, ya la felicidad ya no aumentó. Dice, hoy tengo la capacidad de comprarme 17 casas, coches, y no existe capacidad de que aumente, no existe dinero que aumente mi capacidad de ser feliz. Véanlo, él lo dice el millonario. Me fascina a mí seguir a Jim Carrey, ubican, ya no es de su edad, pero más de la mía, pero Jim Carrey dijo, ojalá y fueras todo lo rico que quieres ser y todo lo famoso que te interesaría ser para darte cuenta que ahí no está la respuesta. Entonces, justamente, Dulce, cuando tú me decías la línea delgada, no es una línea delgada, es una línea súper gruesa. Y te voy a decir cuál es. Usar el algoritmo es inteligencia. O sea, es inteligente decir, oye, pues tengo que tener... Claro, pero una cosa es cuando lo aprovechas y tú das cosas vivas, aunque nadie te siga, por serte auténtico a ti, que por seguir las plataformas y seguir a los demás. Porque de verdad, ustedes van a empezar, ojalá y si después de este podcast empiecen a ver las redes sociales y van a ver cómo esto está muerto, esto está muerto, esto está vivo. Aquí hay una persona, el otro día vi unos españoles, no sé por qué me gusta ahora seguirlos, que compran casas en los pueblos y se van a vivir a esos. Ojalá y hubiera más tendencia aquí en México de hacer eso. Y una pareja joven de 30 años se van a vivir solos y tienen 650,000 seguidores. Eso está vivo, pues están limpiando la casa y ellos están trabajando. No sé si sea tan real o también contraten trabajadores y todo lo hagan con sus manos, pero eso ya no lo sabremos nunca. Pero lo que les quiero decir es que cuando algo está vivo, cuando alguien produce ropa y la vende, cuando das tus clases de Excel, cuando produces contenido, tiene que estar vivo. Y tiene que salir de verdad de tu estómago, o sea, de decir, no importa si me tardo más o no, lo más importante es que yo pueda vivir un proceso de autenticidad. Hablando de los médicos, pásale el micrófono al doctor. Te quiero hacer una pregunta porque en cuestiones de medicina Sí. pasa también fuertísimo, es decir, yo creo que yo puedo sanar mi cuerpo. O sea, como principio vital, yo soy dueño de mi cuerpo, entonces yo sí me tomo un tecito, por ejemplo, si a mí me duele la garganta, yo me tomo miel con limón. A mí no me importa lo que diga nadie, a mí me quita la tos. A mí, lo he usado desde que nací, ¿no? A mí la homeopatía me funciona. También la alopatía, por ejemplo, yo necesito inyecciones de vitamina B, porque mi estómago no sé por qué no la retiene. Y entonces cada 3 meses me inyecto y es una maravilla, cada 6 meses y me cambia la vida. Cuando ya me empiezo a enfermar, digo, ¿qué Bedoyecta o esto? Bueno, lo que les quiero decir es, cuando tú, mucha gente, Mao, no sé si has visto que ha perdido, o sea, que lo que diga el doctor, lo que diga el no sé qué, todo es, ¿cómo se dice? Alopatía. Alopatía, todo es lo que venden en la farmacia. En lugar de revisar mi cuerpo, de saber qué es lo que siento, se perdieron los médicos generales, que son los que conocían a la familia, y entonces tú siempre ibas con el mismo porque te conocía a ti, a tu mamá, a tu papá, sabía tenía tu historial médico y sabía de medicina, entonces ya te mandaba con el especialista. ¿Qué piensas de eso, Mao? Yo creo que con toda la alopatía, la farmacología sí se ha creado un punto donde justo la gente se ha dejado de voltear a ver Wow. sienten, o sea, ponen menos atención a lo que sienten, ¿no? Porque uno, o sea, ya sea en la salud, en lo que piensan, tal, o sea, es muy importante siempre ¿cuándo siento esto y por qué, ¿no? Como analizar hacia adentro de por qué. Y en vez de eso, de autoindagar y voltear a saber, por esto estoy sintiendo esto, por esto, se me irritó esto, la garganta, yo qué sé, el estómago, en vez de voltear a ver, estoy haciendo esto, se queda clavado o sea, hay como un cierto, una apatía hasta uno mismo, ¿no? No, como muy automatizado. Voy al doctor, el fármaco, y se acabó, pero no estoy, y luego voy a él por lo mismo unos meses después, y ni siquiera me estoy dando cuenta como porque siento que como el motivo, ¿no? De lo que habló también, dijo Miguel Ángel, también como con lo de las redes sociales, que se está perdiendo el motivo de por qué hago. O sea, siento que en toda esta globalización en redes sociales, la gente está dejando de poner atención al por qué hago lo que hago o por qué siento lo que siento.
Wow, ahorita voy contigo, Dulce. Fíjense que lo que estás diciendo está brutal, es profundísimo y qué padre que estemos llegando a este nivel de profundidad. La gente se ha dejado de voltear a ver. Mira, lo dijiste y me dolió el estómago. O sea, es decir, ya no conozco ni siquiera quién soy. Olvídate de que empaqueto mi información a las redes sociales y como dijo Dulce, tengo que ponerme y vestirme y hacer y entonces ya soy súper falso porque ya no soy yo, ya no te sientes tú, ya no te sientes viva, ya no te sientes plena, ya no estás compartiendo lo que tú eres porque el algoritmo no me va a gustar, ¿te das cuenta? Pero peor todavía, o sea, ni siquiera con respecto a mi cuerpo, Mau. Ahora, ¿cuántos de los problemas que dices que resuelve la farmacología Ajá. son emocionales o porque la gente no se ve o porque hay una autoexigencia terrible? O sea, todos estos procesos de falta de conciencia. Ya en esto hay mucha diferencia de opiniones, pero yo creo que es muy, La tuya es la que me interesa. muy claro y Sé evidente. auténtico. Muy claro y, pues sí, muy claro y Mira, evidente. lo que digan los médicos me vale madre. Lo que diga Mauricio, Autenticidad. dime lo tuyo. Es muy claro y evidente que al final del día, todo lo que los síntomas que se expresan en uno, sino que si hay una conexión espíritu y física, ¿no? ¿Me entiendes? Si, o sea, tiene que ver, o sea, la energía, hasta en la medicina, es un hecho de que existe, ¿no? Sí, está O sea, bien y sirve. sirve, o sea, No todos vamos a tenemos negar. energía. Entonces, si, por ejemplo, una parte de mi cuerpo está tensa por esto, que normalmente eso lo detona el estados de conciencia en el que estás, ¿no? Ok. De sentirse así, de repetir patrones tal, eso yo creo que sí se expresa en cuestiones médicas, 100%. Oye, entonces fíjate, no me volteo a ver y traigo un estrés o una tensión de la fregada por problemas que no quiero voltearme a ver Claro. y entonces no me volteo a ver y entonces me tomo una pastilla. Esto con respecto a la autenticidad, ¿qué te hace ver a ti? O sea, si te profundizas, por ejemplo, en ti, ¿qué pasa con la autenticidad al respecto de todo esto? Pues yo creo que se pierde toda porque no se va a la raíz del problema o de lo que está o de lo que de ¿Y cuál es de la raíz? consecuencia. La raíz siempre es todo, yo creo que es todo hacia adentro, o sea, desde quién eres, Ya. desde quién eres. Fíjense, qué padre lo que estamos viendo, porque aquí no tenemos gurús espirituales, sino a mi querido Mauricio estudiando medicina que dice, lo más importante es la conexión espiritual y se ha roto la conexión con quién eres. Y entonces, claro, una de las visiones, ahorita hablamos de redes sociales, pero la otra es la medicina y la otra es los procesos de alimentación, que cada vez más dejamos de comprar local y comer bien y nos vamos a comprar todo lo hiperproducido que está. Y olvídate, no sé, en la música. Creo que hay una tendencia en la música también ya más a liberarse, ¿no? Ya creo que hay autores cada vez más, pero también... Está llegando muy en auge, justo eso. A ver, cuéntame acerca de los procesos de repetición y de perderle por ser como En la música. peso pluma Ok. y qué tanto hay un movimiento ya de liberación de la conciencia ahí. Justo, yo creo que es muy cierto en la música porque cada vez, justo como lo decimos, que se llega a hacer lo mismo y muchos de estos mismos procesos tienden a no ser auténticos. Sí. La música es algo que pasa siempre. Entonces, ¿cómo alguien pudiera llegar a cambiar esto o alguien cómo pudiera cambiar esto? Pues hacerlo por lo que siente realmente. Sí. O sea, a la hora de hacer el proceso y de hacer la música que quiera hacer, que de veras lo siente. Y yo creo que sí es algo muy cierto. Muchas personas cada vez están dejando de importar, les está dejando de importar lo que la demás gente piensa y están haciendo lo que sienten. Por eso siento que sí es algo real que está pasando. Me encanta, Eric, gracias, porque sabes que, pásale al Dulce que quería participar hace ratito, pero quiero entrar ahí contigo, Eric. Además me encanta que traes una gorra que me fascinó. ¿Dónde está su mente? Where is my mind? Pues qué chido, porque yo tampoco sé dónde está la mía, güey. O sea, si le hiciera caso a lo que yo pienso, estaría en un manicomio. Entonces tengo que hacer un trabajo a lo que soy, como dices tú, a lo que sientes. Fíjense que les quiero platicar mucho lo que está diciendo Eric al respecto de la conciencia, porque es evidente que este mundo te paga por producir. Y entonces el amor y la confianza y tu pareja, y claro, si produces, eres más y por lo tanto parece que lo da. Pero me encanta que digas que ya hay cada vez más autistas, sobre todo yo me gusta mucho investigar y veo muchos artistas latinoamericanos jóvenes, como de su edad, que están creando cosas bien locas, pero tienen que estar dispuestas a enfrentarse al sistema. Sí. O sea, que el sistema los fune, les diga no te gusta, o que no funcione. Y que en algún momento funcione. Es que de eso también se trata. Puede ser que no funcione la primera vez, puede que no funcione la segunda, pero puede que funcione la tercera. Y yo te voy a decir algo, y quiero que quede grabado en estas cámaras. Si tú haces lo que amas y te sigues a ti, gracias.
siempre va a funcionar, no de la manera que tú crees, sino de la manera que está dirigida tu vida. ¿Por qué? Porque a contraposición de lo que les dije de la planta de plástico con respecto a la planta viva echa una semilla y siempre brota. Siempre. ¿Cuál es el problema? Que frente al mundo de la repetición, voy a dar una premonición o una, ¿cómo se dice cuando lo que va a pasar en el futuro? Una, ¿eh? Una, ¿eh? No, bueno, sí, una predicción. Una premonición, una predicción. Yo siento que el mundo va a empezar a cambiar en función de aquellos que empiecen a ser auténticos y va a haber división. O sea, va a haber gente auténtica que consuma auténtico, como en mi caso y creo que ustedes, que yo no consumo nada que se parezca a lo mismo y hay un mundo entre ropa, entre cuestiones, entre consumo en redes sociales, que gente que es auténtica, que es real, que está viva y que dices, ay, por fin, una bocanada de aire fresco. Y va a haber toda la gente dormida que consuma aquello que está programado y que es de plástico y que es lo mismo y es las mismas rolas que las mismas cosas, ¿no? Entonces, pero yo, por ejemplo, oigo música ranchera que me encanta y puedo oír la misma música que oía yo en los 60s, en los 70s, en los 80s, la misma con otra letra, sin ninguna cualidad musical, sin ninguna interpretación, o gente que se atreve a crear algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo creas desde tu ser, como se orienta el ser, y luego el hacer surge del ser, el tener es la añadidura que dice la Biblia. O sea, es la añadidura, güey, ya no me importan los resultados porque lo importante es lo que yo sentí y expresé cuando lo di. Entonces, cuando tú te vas al ser, fíjense, ahí les va. Si tú te vas al ser y expresas, por ejemplo, en este podcast, no sé cuánto va a producir de likes, de hecho no me importa, les voy a explicar por qué. Porque ya ganamos al estar aquí nosotros. O sea, al vivir esta experiencia, güey, ya es suficientemente fregona. Si además a alguien le gusta, ganamos doble. Si además se monetiza alguna vez, pues ganamos triple. Si además de monetizar yo puedo invertir en otros lados, triple. El otro día le decía yo a mi mujer, miren, yo tengo una calidad de vida simple. O sea, tengo una camioneta que compré usada, tengo este instituto que comparto con otras personas, tengo una vida muy tranquila, mi hijo va a la universidad, tengo ya topado Yo sé que si yo ganara el doble o el triple que tengo planeado ganar, no cambiaría absolutamente nada en mi estilo de vida. Absolutamente nada. ¿Por qué quiero generar ingresos? Porque tengo proyectos de servicio a los demás. Queremos crear una comunidad autosustentable. Tengo muchas ganas de apoyar jóvenes a crear proyectos vívidos, sacarlos de las redes sociales y decirles, hazlo, vívelo, créalo vivo. Y eso me interesa y por eso necesitan recursos. Pero ese dinero más bien es como gasolina, es la gasolina para impregnar. Pero ¿qué pasa? Que un día me di cuenta, hice un trabajo que me encantaría invitarlos a que los hagan ustedes. Lo escuché de este programa que se llama Reality Transurfing. Si ustedes no han leído esto, por favor búsquenlo. Yo pensé cuando lo leí, esto lo leí hace 18 meses. Son 5 libros, aquí los tengo. Es un ruso que está basado en física cuántica que escribió este libro que se llama Reality Transurfing, que es cómo aprender a crear la realidad saliéndote de lo establecido. O sea, no siguiendo ningún orden establecido. Y cambió por completo mi vida y me dio la posibilidad de crear este podcast. Este podcast justo lo creé con esta idea de ser auténticos, de tener esta conversación y no seguir nada establecido ni escrito. Entonces, fíjense. ¿Qué dice Vadim Selan en Reality Transurfing? Dice que existen los péndulos. Los péndulos son egregores. ¿Habían oído la palabra egregor? Son como estructuras energéticas. Un egregor es una estructura energética que tiene vida propia. Por ejemplo, si tú dices un banco, no existe un banco. ¿Qué es Banamex? Banco Central de México. Pues tiene unas oficinas, tiene unas sucursales, pero el nombre banco no existe. Es un sistema. Y los sistemas no están en ningún lado. Son relaciones de gente, de dinero, de algoritmos. Bueno, estos algoritmos hacen que la gente tenga que, crean un símbolo y entonces obligan a la gente a entregarle su energía. Entonces, si millones de niños o niñas le entregan su energía a Instagram, Instagram tiene valor. Porque y luego todos los consumidores. Entonces conecta al que creó el símbolo y al que lo consume. Pero lo interesante, mi querido Eric, de los péndulos, es que los péndulos crean estrellas. Porque si no crean estrellas, o sea, a Taylor Swift o a los influencers, no todos quisiéramos ser influencers porque yo me quiero parecer a él. El problema es que vivimos somos los marionetas. Y los hilos de las marionetas son los péndulos. Entonces, vivimos como marionetas siguiendo los péndulos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser parte de ellos sin darnos cuenta que lo que le estamos entregando es nuestro ser, es decir, nuestro ser auténtico.
nuestra autenticidad. ¿Se dan cuenta? ¿No está cañón? Entonces, ser auténtico es la moneda de la sabiduría, es la moneda de la genialidad. Si tú quieres ser genial, tienes que ser auténtico. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cómo usamos los péndulos? ¿Me puedo salir de los péndulos? Pues no te puedes salir. ¿Y sabes cómo? Les voy a dar la clave. ¿Cómo se usa el péndulo? Lo primero que tú tienes que hacer del péndulo es ignorarlo. Yo uso TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y los ignoro. Es decir, no tienen ningún significado en mi vida. Nada, cero. Es la manera, son los medios de comunicación. Me agrada que existan, gracias, o sea, les agradezco, pero no les doy ninguna importancia. Entonces, tengo que quitar que mi proceso emocional, mi plexo solar, no esté conectado, no se meta. Cero. ¿Ok? Lo tengo que ignorar. 2. Tengo que entender cuáles procesos de esos péndulos me sirven. O estoy dispuesto a hacerlos porque yo quiero. O sea, el tema, la palabra del péndulo es ignorar. 2, elección. Entonces, ¿qué digo? Yo uso Facebook, Instagram, y entonces podemos empaquetar y usar. Los Reels me sirven. Sí, me sirven, me gustan. Me parece una forma bien padre de empaquetar información. Entonces, los Reels se hacen. El podcast de 1 hora me gusta. Entonces, lo empaquetamos. Me da lo mismo, lo uso. ¿Me siguen? Y entonces, aquí mi productor me dice, no, pues ponte esta camisa y ponte esto. Y entonces yo elijo, le digo, sí, me late. O sea, no tiene ninguna consecuencia. Entonces, lo importante es ignorar por completo el valor que te da el péndulo y entonces tú usar a los péndulos. O sea, tú usas a los egregores, porque si no, los egregores te usan a ti. Pero les quiero decir algo, estos egregores, estos péndulos, usan nuestra moda, usan lo que decías, Mao, el tema de la medicina, el tema de la alimentación, el tema del consumo, el tema de qué tengo que pensar, cómo voy a hablar, o sea, ya todos parecen que hablan iguales, en fin. Entonces, los péndulos o los egregores nos colapsan y nos limitan en todo lo que podemos ser. Entonces, cuando una persona, ustedes quisiera que lo hicieran y los que me están viendo allá en casa, te empiezas a quitar los péndulos, o sea, empiezas a ignorar, por ejemplo, para mí, les voy a decir cuál es el péndulo más grande que he tenido que trabajar, que me ha costado sangre, sudor y lágrimas. ¿Cuál creen que sea? A mis 50 años. ¿Cuál sistema de control y poder es el más difícil? No, la vejez me vale madre. La religión, gracias, Eric, le diste a una que tardé 20 años tardé 20 años en resignificar mi cerebro al respecto a la religión. Hoy soy espiritual 100%, pero no uso ninguna religión, ninguna. Hay otra, pero que ahorita esa fue el más difícil y ahora se trata del dinero. Yo hago un trabajo todos los días a que mi mente y mi emoción no tienen nada que ver con el símbolo que tengo en la tarjeta. Llegue o no llegue a fin de mes. Logre o no logre. Alcance o no logre. Me alcance o no me alcance. Es muy difícil. Todavía me sigue pegando. Pero, ¿qué pasa? Que donde más nos agarran, donde más te agarra el egregor, ¿dónde es? En la lana. Porque la lana es el sustituto de Dios. Porque si tengo dinero puedo producir música. No es cierto. Tienes que ser creativo. Porque si tengo lana puedo encontrar el amor. No es cierto. Puedes tener una chava guapísima, un chavo guapísimo, pero eso no es el amor. ¿Sí? Entonces, es el sustituto. Hagan de cuenta que es la esplenda de Dios. Endulza, pero no es Dios. Y entonces, la vida real, la vida auténtica, ahí está Dios. El Dios que vive dentro de ti, al que yo tuve que resignificar en la religión. Lo que más tuve que resignificar es que Dios no está fuera. Dios está dentro de mí. Yo soy como una emanación de Dios, como los dedos, que son una emanación de mi mano, no están separados, pero se ven. Tú y yo no estamos separados. Eso es lo que yo creo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy auténtico y todos somos parte de la divinidad, somos parte del poder, ¿adivina qué? Sé 100% que va a haber gente que te empiece a consumir. Quizá no en las redes, quizá te empiecen a recomendar, quizá alguien te ve y te conecta. Y entonces quizá puedes usar más eso. Entonces, quiero de verdad invitarlos a que cerremos con otro ciclo de intervenciones de ustedes, porque lo que quiero es explicarles lo siguiente. Vivimos, imagínense, como dijo Mauricio, en un personaje olvidado de nosotros mismos. Además, metidos en el péndulo, además, cambio lo que hago por el amor que me puede dar el resultado del dinero. Entonces, estamos perdidos frente a nuestra propia autenticidad. Aquello que tú veniste a hacer en el mundo está perdido. En el siguiente podcast, vamos a hablar, y los voy a invitar a hablar del propósito. Justo lo que estaba diciendo Miguel Ángel. ¿Para qué estamos aquí, no? Eso me encantaría conversarlo con ustedes en el siguiente episodio. Pero en
estamos colapsando toda la energía que tú eres, todo el amor que tienes, toda la creatividad y sobre todo la genialidad que hay en ustedes, esta genialidad maravillosa, está totalmente colapsada porque soy un personaje que le estoy dando la imagen a alguien que no, además no le intereso. Y entonces por eso tenemos que habitar, como quien dice, un personaje de una historieta que ni siquiera quiero vivir y no me gusta. Entonces la invitación de este podcast, la invitación de este programa, es a que verdaderamente empieces a voltearte a ver a ti mismo. Empieces a revisar quién verdaderamente eres. No lo que piensa la gente de ti, no lo que piensa el algoritmo, no lo que piensa tus papás, no lo que algún día alguien te va a creer, o la mujer, o el novio, la novia que tengas. Me vale, eso no importa, está fuera de tu metro cuadrado, está fuera de tu lugar donde tú habitas. Entonces quiero que, empezando por Dulce, ¿qué nos puedes compartir hoy que hemos hablado de esto, que hemos profundizado en esta hora de este podcast en la necesidad del grito de auxilio del ser auténtico? O sea, yo creo que lo que decías de los péndulos me hizo mucho sentido. Me recordó que cuando yo estaba empezando y de que de dónde consigo más clientes, ¿no? Y mi papá me explicaba de que esto funciona como cuando si te da miedo un perro, o sea, va a oler tu miedo y te va a atacar. Entonces deja de perseguir y es aprender como al fluir y dejar que sucedan. Y ahora ya para mí, digo, para mí ya no es ningún problema lo del dinero, que a lo mejor ahorita es como un issue tuyo. O sea, a lo mejor para mí como que he aprendido justo a soltar eso. Bueno. Y justamente es como esa parte de decir, yo no persigo el dinero, persigo realmente mi gusto de que disfruto enseñar, disfruto transmitir, y se va uno y de repente de la nada llega otro. Entonces como que he aprendido como esa parte. Entonces como que sentí que lo que dijiste pues me hizo clic con eso, y que hay otros issues que a lo mejor yo tengo que soltar. Y lo que quería compartir hace rato ya para pasar el micrófono, o sea, justo lo que decían aquí de que no nos hemos pues ya volteado a ver o a mirarnos. Creo que también un tema es que la sociedad o que el sistema así lo quiere, porque justo en las escuelas yo viví la experiencia. Por ejemplo, una de mis hermanas es artista, hace arte en cerámica, y ella pues, o sea, de que reprobaba en todo y era pues, y ella es inquieta y ella quiere jugar y de que, pero es que no, y las maestras y así. El punto es de que la atrasaron, la terminaron corriendo de la escuela, que porque no, vamos a meter un nuevo sistema y le va a costar mucho trabajo, cámbienla de escuela. Así educadamente se lo dijeron, pero la corrieron. Intentó iniciar una carrera, la truncó, luego otra, y podríamos creer ante el sistema que falló. Pero cuando ella, de verdad, ella siguió lo que su corazón le decía, y ahora que hace, o sea, está justo pues en redes sociales, que ya sube todo, pues le está yendo muy bien. O sea, ya tiene demanda de que hazme mi vajilla, hazme esto y todo, ¿no? Y ya va a empezar a invertir su horno y lo que sea. Entonces, ¿qué voy con esto? ¿Cuántos años tiene tu hermana? Ella tiene 28. Wow. Entonces, justo siento que nos hemos dejado de mirar, porque así es como nos han programado y educado desde chicos, de deja de seguir, porque tienes tú que encasillar a que todos tenemos que estudiar o administración, ingeniería o esto. No todos queremos el mismo camino, y yo creo que sobre todo a las personas creativas les ha de costar más trabajo. A lo mejor yo, porque estoy más en un ramo más administrativo, me fue más fácil, pero yo veo cómo ella sufrió todo ese proceso, y cuando a veces platico, ella tiene heridas de los mismos profesores, de cómo le hicieron sentir. Entonces yo creo que también es cuestionarnos, digo, a lo mejor yo porque ya estoy más de otro lado, pero digo, ¿cómo vamos a educar a nuestras descendencias para justo de que no vivan con esos traumas, pues? Hablamos en el podcast anterior pero bueno, esos dos, justo con los papás. Aquí tuvimos 2 horas, papás. Vean ese podcast, le acaba de salir la semana pasada. Para que no salgan tan traumados como nosotros. No, pero, oye, pero sí quiero retomar. Gracias, Dulce, me fascina el ejemplo de tu hermana. Te quiero felicitar. Quiero decirles que el sistema progresiva y sistemáticamente nos está queriendo unificar. Nos quiere seres dependientes y obedientes. Estoy llamando a la rebelión.
Estoy llamándolos a la autenticidad, a que puedan decir, no, yo no sigo, yo me sigo a mí mismo. Y entonces, al final, no tiene que ser a través de tanto sufrimiento como tu hermana. Ojalá y empecemos este podcast por eso de, qué padre ejemplo, porque ojalá y este podcast haga sentido en los papás, en los maestros, en toda la gente que mueve el sistema, se dé cuenta que son unos péndulos terribles. Por eso, mi misión, Dulce, siempre es que tú seas tu maestra, que tú encuentres a Dios en ti, que tú te sientas completa, perfecta y suficiente y des al mundo lo que tú quieres. Tú imagínate que fueras una planta, ¿qué vas a dar? Lo que tú eres. O sea, si tú eres una planta de ornato, vas a ser una preciosa planta como esta, y si tú eres un árbol, vas a ser un árbol, y si tú eres un arbusto, vas a ser un arbusto. Y cada uno da lo máximo de su potencial y no hay comparación en el mundo del ser y de la naturaleza. Felicidades, Dulce. ¿Alguien más quiere cerrar? Miguel Ángel. Creo que de este podcast me voy con dos cosas. Uno, con la frase de aquí no venimos a ser tibios. Creo que en esta vida, tanto con los demás como con nosotros, no venimos para, bueno, no le voy a echar tantas ganas o no voy a ser tan creativo en este caso. Me voy mucho con lo de creativo, porque creo que muchas personas no son creativas, no porque no quieran, sino porque no han descubierto su potencial o no se atreven a tocarlo. Justo, entonces creo que debemos de experimentar un poco más, de permitirnos quizás un poco más de decir como, voy a salir un poco más de mi zona de confort, voy a hacer estas cosas que me dan miedo, que quizás no es el gran salto, pero por algo se empieza. Y el segundo punto, creo que se me fue ahorita. Oye, me encanta lo que vas Sí. pidiendo el segundo punto. Acá toco unas frases maestras, lo de ser tibios. Me fascina, porque justo es una forma de decirlo, Miguel Ángel, que padre que lo dijiste, me fascina, porque la tibieza es eso, a ver, voy a quitar mi pasión y lo que amo y lo que construyo y lo que doy, pues imagínate tú, dar una receta. ¿No está más fácil? Ser recetólogo y, señor, ¿qué tiene? En que meterte, investigar la salud, o sea, meterte a lo profundo y a lo sagrado de hacer música desde un punto de vista que nadie lo ha hecho, porque tengo que mezclar nuevas notas y claro, tengo que entrarle y qué difícil. Ojo, ser auténtico es muy retador, porque te vas a retar a ti. ¿Y saben qué es lo que más te reta en el ser auténtico? ¿Y sí, sabes por qué? Porque cambiar es a lo que nunca has sido. ¿Cómo voy a ser yo lo que nunca he sido? Por ejemplo, este podcast con ustedes, con jóvenes, yo nunca lo había tenido en mi vida. ¿Qué me iba a pasar? Tengo que meterme a lo desconocido. De hecho, uno de los libros que algún día pensé escribir se llama El miedo a lo desconocido. Porque toda la creatividad está en lo que no conoces. No importa cuánto estudies, cuando vas a crear, y todos somos creativos, siempre está en lo que no conoces. Y estar en lo desconocido no puede ser tibio. Tienes que entrar con pasión. Pero cuando convences a tu cerebro, escúchenme bien, cuando convences a tu cerebro que lo desconocido es lo mejor, la zona de confort no sirve. La zona de disconfort, la zona de lo desconocido, ahí está el reto, porque ahí está la maravilla. O sea, si fueras esa es la vida, ser lo que nunca has sido. ¿No les parece increíble? Así que muchísimas gracias. ¿Y ibas a cerrar, Miguel Ángel? Sí, ya como segundo punto, ya me acordé. También me invita a dar este clavado a la introspección más de quién soy yo y quién quiero ser. O sea, analizar como un poco más. Analizar qué hago, qué me gusta, qué no me gusta. Y de verdad, pues sí, verlo, pues sí, con sentimientos, con esta idea de descubrirme y decir, esto me gusta, esto no me gusta, resulta que quiero hacer esto y sí, invitar a todos los demás que nos estén viendo a echarse un clavado, a decir qué onda, qué me gusta, qué no me gusta, qué metas tengo, a dónde quiero llegar. Y lo más importante es no dejar de confiar en nosotros mismos. Creo que tenemos un gran potencial todos y yo lo sé porque poco a poco, ahí voy. Creo que he podido salirme de esta zona de confort y decir, está muy difícil, se ve muy retador, pero lo voy a hacer. Creo que como no venimos a ser tibios, creo que lo mejor que nos queda es hacer lo mejor posible. Oye, te quiero agradecer, felicidades. Me quedo con descubrirnos. Y quiero decir algo aquí frente a la cámara. Yo tengo el regalo de conocer a un joven que le voy a dedicar este capítulo, ¿cómo se llama? Este episodio, que es a Mateo, mi hijo. Los que lo conocen se dan cuenta que me ven a mí, ven a Mateo y somos totalmente distintos. Y Mateo, todos los días, gracias hijo, porque me enseñas que tu ser auténtico es maravilloso, lo hemos hablado 1000 veces.
Él le sale barba, a mí no me sale. Él me dice, papá, ¿por qué te peinas tan para atrás? Y él se peina alocadamente. Él quiso ser chef. Entonces me fascina que Mateo, hijo mío, te has abierto camino en un proceso absolutamente auténtico. La forma en cómo se viste, se arregla, cómo vive, es increíblemente único. Él va abriendo camino y yo quiero decirte que es mi inspiración para haber creado este capítulo, porque verdaderamente les quiero decir, ser auténtico y ser tú, fíjate, voy a cambiar un poquito lo que acabaste por decir. No importa la meta, importa lo que estás creando, y de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias a todos, denle like, compartan, déjenos sus comentarios, fúnenos, díganos qué onda, pongan comentarios, me encantaría compartir porque aquí en Guadalajara estamos para que vengan aquí, díganos qué temas les gustaría tocar, porque la idea es hacer charlas vivas, reales y contundentes con todos los que están aquí, así que mi querido Eric, gracias, Mao, gracias Diego, Dulce, Miguel Ángel, gracias a todos, gracias. Gracias. Nos vemos. Estuvo buenísimo. Gracias.